Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Consentido Crítico. Mi nombre es Eduardo Figueroa. Para los que no me conocen, para los que me conocen, como siempre, un triple abrazo fraterno desde el norte de España. Espero que estén excelentes. Hoy día martes 5 de agosto del año en curso, del corriente, el año 2025. Pasa todo volando. A mí me parece sorprendente cada vez que, bueno, uno va viendo fotos bueno, y videos y recuerdos y de verdad es increíble. Creo que esto viene ya, forma parte del síndrome de los 40, de uno darse cuenta que, bueno, 20 años no son absolutamente nada. Y reflexiones de la nostalgia y reflexiones de los 40. El día de hoy vamos a hablar sobre Bukele y la reforma constitucional y algunas otras acciones, lo que ha sido el fenómeno Bukele. Pero también estoy haciendo un trabajo de investigación sobre lo que ha sido el auge de los autoritarismos que han llegado, digamos, de la mano con la democracia o haciéndose de las herramientas que facilita la democracia como sistema político, como sistema de gobierno para acceder al poder de un Estado y luego, bueno, quedarse allí. No hay forma ni manera de que se puedan sacar. Hay formas y hay maneras, pero bajo los marcos democráticos se van arropando y entonces, bueno, evitan que o modifican o juegan con estos marcos democráticos y se quedan allí. Yo hice la investigación que estoy haciendo, la estoy haciendo específicamente con 5 presidencias o con 5 países. Está, por supuesto, Nicolás Maduro, que accedió por votos, y bueno, esto, al igual que Chávez, accede por votos, manipulados o no, pero digamos que se hacen de las herramientas democráticas. Hablamos de Daniel Ortega, también en esta investigación estoy hablando de Pedro Sánchez, estoy hablando de Nayib Bukele y por último, y no menos importante, también estoy hablando de Petro, del presidente de Colombia, porque creo que debería haber una alerta. Hay personas que lo están alertando o personas que lo estamos alertando, pero en el caso de España y de Colombia ya es claro, por lo menos las intenciones que tienen. No sabemos cuál será la realidad, ni yo puedo jugar a ser pitonizo, ni jugar a futurología, pero bueno, hay claros visos de por lo menos cuál es la intención. Y hay un manual. Yo estoy bastante sorprendido porque resulta que sí, que yo a veces comento, bueno, es que hay un manual tal, pero sí, hay dentro de lo que yo estoy investigando, hay 4 puntos particulares, o son 5, pero yo llevo la investigación en 4 puntos. Entonces, en estos 4 puntos hay varias cositas. Yo voy a utilizar hoy las facilidades que me da la herramienta con la que yo estoy grabando para írselas mostrando. Ok, miren, el primer punto que estamos viendo acá es el debilitamiento de las instituciones. Yo hice una tablita allí de, como les dije, de Petro, de Pedro Sánchez, de Bukele, de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro. Ellos buscan entonces debilitar o erosionar las instituciones porque dentro de lo que es el marco de los sistemas, volvemos democráticos, occidentales, los poderes, digamos que deberían crear o establecer capas impermeables, no permeables, es decir, que creen algunos factores o elementos que no permitan que una persona acceda a todo el poder y manipule, bueno, como bien lo hacen todos estos presidentes, estos perfiles de corte autoritario que vamos a ir desarrollando. Miren, voy a empezar con Petro, ¿no? Y ellos, por lo menos acá, yo hago énfasis en lo que son las instituciones, el poder judicial, llámese, bueno, poder, el poder legislativo y la prensa. Y la prensa es importante. Hay muchas personas que la establecen, bueno, hay muchos libros o teorías que lo establecen como uno de los poderes, quizás no formales o establecidos dentro de lo que es la organización de un Estado, pero definitivamente la prensa, el poder de la información bueno, más que fundamental, es vital, es neurálgico. Miren, en lo que es Petro, en lo judicial, él ataca y presiona a los fiscales. En el legislativo ha mostrado deseos de una asamblea alternativa, y ahí empieza el entre comillas, una asamblea alternativa. Y en la prensa, con respecto a lo que ha sido a los periodistas, bueno, hay ataques a medios y a periodistas. Pedro Sánchez, con lo judicial, manipulación para lograr indultos independentistas. Aquí hay que entender un poco lo que ha sido la política española, que no es nada sencillo, ni siquiera para los venezolanos que venimos del futuro se nos hace sencillo
entender lo que han sido las alianzas y los pactos que logró Pedro Sánchez, pero hay mucha manipulación de su parte. En lo legislativo, pactos para seguir gobernando. Como bien lo decía, él ha logrado unas alianzas, unas más sólidas que otras, para mantenerse en el poder. Es importante recalcar que en las últimas elecciones no ganó Pedro Sánchez, o por lo menos no por voto popular. Aquí el sistema hasta cierto punto es parecido, hasta cierto punto al de Estados Unidos, y no necesariamente la persona, el candidato que haya recibido más votos per cápita por persona es el que llegue a la presidencia, es el que, digamos, el que tenga más pactos dentro de grupos políticos o dentro de partidos. Y en lo que es la prensa hay una ley de desinformación para Pedro Sánchez, y él siempre obviamente ataca o señala a la derecha y a los medios, a los grandes potentados de los medios históricos. Y bueno, él digamos que su bandera ha sido el victimismo, ¿no? Y de cómo lo atacan a él y a su partido. Y resulta que todos son unos malandros, todos ha quedado más que claro que son unos delincuentes y a lo que vienen, pero bueno, resulta que es que los atacan, pobrecitos ellos. Bukele, que es de hoy de quien vamos a hablar, ha destituido a jueces. Obviamente tiene un fuerte, digamos, una fuerte influencia en lo que ha sido el aparato judicial, creado o modificado a su antojo. En lo legislativo, tiene mayorías que no se fiscalizan. Bueno, lo mismo que pasa en Venezuela. Y en la prensa arremete contra medios. Todo el que diga o el que critique su napoleónico o románico estilo de gobierno, pues es atacado. Daniel Ortega, tribunales a su servicio, al igual que Nicolás Maduro. En lo legislativo, elimina a partidos opositores, igual que Nicolás Maduro en Venezuela. Y en cuanto a prensa, hay saqueo y censura de medios, igual a Nicolás Maduro. En estos cuadros que yo hice, lo que es Daniel Ortega y Nicolás Maduro es el copiar-pegar. Bueno, y ellos son obviamente una copia de Hugo Chávez. Vamos al próximo que tenemos por aquí. Ok, miren, tenemos lo que es la reelección y la permanencia en el poder. Petro, aún no, pero la insinúa con una constituyente. Déjenme poner acá. Ok, ahora sí lo tenemos. Ok, reelección y permanencia en el poder. Petro lo insinúa con constituyente. ¿Modificó la regla del juego? Bueno, está en su proceso discursivo. Sánchez no aplica. Denme un segundo aquí para agrandar porque yo no logro ver. Ok, Sánchez busca reelegirse. Él prácticamente ya logró una reelección, pero no aplica parlamentariamente, pero se aferra mediante pactos controvertidos. Ya se religió, como yo dije, pese a una prohibición constitucional. ¿Modificó las reglas del juego? Sí, flexibiliza acuerdos institucionales. Bukele, prácticamente lo mismo. Ya se religió, ha sido de hecho reelecto en otras oportunidades y ahora con algunos subterfugios, ¿no? Entiéndase, subterfugios, bueno, vericuetos, atajos legales, judiciales o constitucionales que puede haber, pero ahora con la reforma que quiere hacer, bueno, él puede quedar y ser un emperador como algunos de los presidentes que tenemos en Asia, o bueno, para no hablar de Maduro o de Vladimir Putin. ¿Modificó las reglas del juego? Sí, a su medida, hechas por un sastre. Daniel Ortega, lo mismo, hubo una reforma constitucional en cuanto a las reformas del juego, y Maduro lo mismo, reelegido en procesos no reconocidos incontables y tiene control total del poder electoral y judicial. Nada más y nada menos. Ok, vamos con esto que tenemos por acá. Otro de los puntos importantísimos, lo que es la narrativa de cada una de estas personas. Yo estoy desarrollando esta investigación o este pequeño trabajo solamente con 5, pero es incontable. Hay algunas instituciones, algunas organizaciones a nivel mundial que están informando que en los últimos 15 años, bueno, más de una veintena de países han llegado neotiranos y neodictadores por vías democráticas, pero no es posible sacarlos por vías democráticas. Es por eso, tuve un programa interesantísimo. Los que no lo han visto, lo invito a que lo vean. Es un poco largo, de 1 hora 7 minutos,
con Henry Díaz, un venezolano, una persona, bueno, de unos valores incalculables. Él forma parte del movimiento republicano Esperanza, un movimiento que tiene casi 25 años, casi la misma edad de lo que tiene el funesto sistema chavista. Véanla porque vamos hablando de lo que es las opciones que nosotros tenemos ante la debilidad de las democracias y desarrollamos mucho lo que es el tema de las repúblicas. Pero bueno, la narrativa, ¿no? Aquí tenemos a Petro, un régimen mafioso, o sea, es decir, ¿quién está en mi contra? Porque yo siempre, el tirano siempre va a tener enemigos, enemigos exteriores, enemigos anteriores e enemigos interiores, desarrollado por varios teóricos. Hay un libro que se llama El Estado Megalómano, y creo que es algo así como Jean-François Rebel, es francés, el libro es estupendo y habla de cómo estos neodictadores o cómo los absolutistas, los totalitarios, los tiranos, los dictadores, siempre tienen a estos tres enemigos, anterior, interior y exterior. Bueno, los enemigos que ellos tienen para sostener su narrativa. Petro, el régimen mafioso contra el pueblo, el famoso pueblo. Pedro Sánchez, cómo no, la ultraderecha y las cloacas. Bukele, el Estado fallido y los medios corruptos. Ortega, el imperialismo yanqui y los golpistas. Maduro, bueno, el bloqueo, la CIA, el sabotaje económico y si usted copia y pega, lo mismo. La derecha, el fascismo, bla, bla, bla. Lo peor es que ellos son los que representan el fascismo de manera conceptual. Ok, y por último, pero no menos importante, de puntos aquí en común, similitudes de estos 5 lamentables perfiles de presidentes que tenemos en el mundo actualmente, en Latinoamérica y en España, es el uso del Estado para construir su culto personal. Porque yo lo digo en bromas muy serias. A ninguno de estos tipos parece que los cargó su mamá de pequeño o les dieron cariño o los llevaron para el parque, porque llegan entonces a estos cargos, bueno, buscan de una manera desesperada y además pública y visible el llenar estos vacíos emocionales que tienen. Entonces yo me tengo que crear una figura mesiánica para yo llenar todas las inseguridades que tengo. Petro, bueno, aquí el culto a la personalidad es moderado con tonos mesiánicos. Bueno, uso del Estado para propaganda, claro, él usa las redes y los medios oficiales. Sánchez, moderado, con victimismo político. Pedro Sánchez es una víctima. Él vino a este mundo es a sufrir de acuerdo a su discursiva política. Usa, pues obviamente, la televisión pública y un control narrativo. Bukele, muy alto. El culto a la personalidad, altísimo. Y échenle ustedes lápiz a esto. El Salvador del Salvador. Una cosa increíble. Uso del Estado uso del Estado para propaganda, claro que sí, el aparato propagandístico, los medios del Estado, realmente todos lo usan, ¿no? Porque esto es como Luis XVI, el Estado soy yo, entonces yo puedo utilizar todas las herramientas del Estado a mi favor. Ortega, el culto a la personalidad elevadísimo junto a Rosario Murillo. El uso del Estado para su propaganda, bueno, total, y además utiliza la represión. Maduro, cortar, pegar. Un continuador de lo que es la discursiva, el culto del chavismo y el uso del Estado para su propaganda total y omnipresente, está en todos lados. Pero bueno, ya pasando a esto, no quería dejar de demostrárselos porque quiero desarrollar el tema Bukele con detalle. Y quiero desarrollar el tema Bukele con detalle porque yo muchas veces, y lo seguiré diciendo, el estilo de gobierno que él ha tenido ha sido tremendamente efectivo. Y en la Latinoamérica que tenemos hoy, o en la Venezuela que tenemos hoy, pareciera que no existe otro estilo de gobierno que ayude en los plazos, en los lapsos que ha logrado Bukele ordenar El Salvador. Pareciera que no existe otro sistema o que no hay otro estilo de administración de gobierno diferente al de Bukele para lograrlo en plazos cortos o en lapsos. Sin embargo, esto no quiere decir que todo se le debe aplaudir. No, claro que no. Nosotros estamos aquí para pensar, para analizar y para llevar todo, con sentido crítico, porque así es que se debe llevar la vida. Uno tiene que estar en una constante evaluación de lo que son, nuestras creencias, porque definitivamente no son infranqueables. Muchas veces nos podemos
equivocar. Y a pesar de, como yo bien dije, Bukele ha transformado El Salvador en un tiempo récord, se quiere coronar como un emperador, o yo hablo en presente, ya se coronó como un emperador, y esto puede también traer consecuencias. Yo hablaba con Henry Díaz del último programa, y en el programa de la semana pasada, el último programa que hablé de la importancia de un proyecto, también lo decía. No puede ser que tú llegues a controlar un país o al poder, accedas al poder de un Estado, y sí, lo hagas bien. Bueno, en el caso de Venezuela nunca se ha hecho bien, pero en el caso de Bukele, lo hagas bien y tú no tengas un proyecto. Es decir, el proyecto soy yo, la salvación soy yo, y si yo no estoy, el país no existe. Eso es preocupante. Esas son las banderas rojas, las red flags que yo llamo, y tiene que ponérsele coto de alguna manera. Oscar Llanes se lo decía a Chávez en su momento, con todos los movimientos, con toda la manipulación que usted está haciendo, le decía a Chávez, constitucionalmente, legalmente, políticamente, militarmente, usted se va a convertir en un emperador. Y el grandísimo enfermo de Chávez, riéndose, pues decía, no, ¿cómo no? ¿Cómo tú vas a pensar eso si yo soy un demócrata? Bueno, esa es la realidad también de Bukele. Yo quiero hablar de Bukele porque es importante entender quién es Nayib Bukele. Y haciendo estos trabajitos y estas investigaciones que yo voy desarrollando, no solo para el programa, porque también los desarrollo para consumo personal y también para publicaciones en prensa, o publicaciones en algún centro de estudio con los cuales uno va colaborando. Y miren, no deja de sorprender. Hay algo que a mí me llamaba la atención desde hace algún tiempo, y es que Bukele tiene a personas o a asesores venezolanos del seno de Voluntad Popular. Personas que son tan asquerosas que hasta el mismo partido Voluntad Popular, que es una pandilla, los señala y se separa de ellos. Y me refiero netamente a Lester Toledo. Lester Toledo es una persona que para su mismo partido es un malandro. Cuando empezó el interinato, Lester Toledo se hizo autonombramientos para él acceder a la ayuda humanitaria, y estando yo en Colombia en contacto, como lo he dicho en varios programas, a mí no me lo contaron, yo lo viví estando en la embajada interina, y algunos me preguntan, Eduardo, ¿pero qué hacías tú en la embajada interina? Yo estaba intentando lograr un salvoconducto para poder llegar a España. Pero bueno, en ese boom veía las preocupaciones y la gente corriendo de un lado a otro en pasillo con las manos en la cabeza. Lester está en Cúcuta. Y Lester, ¿cómo hacemos para sacar a Lester Toledo y tal? Entonces, cuando tú ves que una persona dentro de una pandilla como Voluntad Popular es rechazado por malandro, entonces tú dices, bueno, qué calaña tendrá este tipo que es rechazado hasta por una pandilla delincuencial y delictiva como Voluntad Popular. Pero bueno, retomando, yo lo que decía es cómo se le pudo colar a Nayib Bukele una persona como Lester Toledo. Y está la otra chica que se llama Sara Ana, que es odontólogo, pero bueno, se convirtió en asesora política. Y resulta que, bueno, Nayib Bukele, yo voy a dejar un enlace, hay un canal extraordinario que se llama Los Liberales, hay un periodista de nombre Nicolás Moraz que lo lleva, y él hizo un documental biográfico de Nayib Bukele. Yo les recomiendo que lo busquen, los voy a dejar aquí, porque además me documenté bastante de allí y saqué bastante información, y no deja de sorprender los modos y de dónde viene Nayib Bukele. Yo no voy a ahondar en eso, pero sí voy a decir las raíces, porque uno tiene que entender de dónde vienen las tierras y por qué terminan convirtiéndose en estos barriales. Yo voy a empezar la partida de Nayib Bukele con unos Twitter del año 2016 y del año 2013. Miren, estos Twitter son una perla, porque en el año 2013, en el 5 de diciembre del 2013, Nayib Bukele nada más tuvo la cachaza de comparar a Fidel Castro con Nelson Mandela. Y él dice, muchos ignoran que uno de los mejores amigos de Nelson Mandela era Fidel Castro. Una cosita, sencilla. Y luego, en noviembre del 2016, estamos hablando que esto fue ayer, literalmente en línea de tiempo, ayer, Nayib Bukele todavía pasaba por su fase izquierdista radical, como bien lo expuso muchas veces. Él dice esto: hay un antes y un después en la historia cuando muere un ser humano como Fidel Castro. Es que miren, nada más para decirle ser humano, utilizar el adjetivo de ser humano con Fidel Castro, hay que ser arriesgado. Definitivamente hay que ser arriesgado.
Y el otro tuit de ese día, adiós Fidel, deja una gran huella en la historia de la humanidad. Sí, Nayib, definitivamente Fidel Castro dejó una huella terrible de cómo se puede llevar a la miseria a todo un país, de cómo siguiendo los postulados de una ideología fracasada, tú puedes engañar y estafar a la humanidad y hasta cometer genocidio. Claro que dejó un legado y una huella, pero una huella, bueno, maligna y realizada o tatuada, impresa en sangre, en la memoria de todos los seres humanos. Hay unas cositas por allí, hay varias investigaciones. Yo voy a ver si puedo ir dejando algunos recortes de acá, porque a mí lo que me preocupa de algunas personas es cuando usted puede saltar de ideologías de una manera deportiva y olímpica. Es decir, yo, bueno, no sé, me considero comunista o soy de izquierda radical, como decía Nayib Bukele, y lo pueden conseguir en varios, además sustentado soy de izquierda radical por esto y por esto, por esto. Y luego, bueno, pueden ir cambiando. Bueno, yo ahora soy liberal. Odio la dolarización del Salvador, como hizo Nayib Bukele en el 2004. Hizo campañas para que no se dolarizara El Salvador, pero bueno, yo luego soy la bandera de establecer el Bitcoin. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. Repito y aclaro, el tema es que da miedo cómo una persona puede cambiar de una manera muy deportiva, de pareceres y hasta de religión. En el caso de Nayib Bukele como musulmán, pero bueno, cuando llega al poder, él dice, no, yo toda la vida he sido cristiano, he adorado a Jesucristo. Entonces puedes renegar de tus creencias y hasta de el Dios en el que tú crees o de los profetas en los que tú crees, sencillamente por populismo, a lo que voy, los complejos, por llenar esos vacíos. Entonces, mientras yo más voy investigando, mientras más voy conociendo de lo que es Nayib Bukele, más me asusta. Y aclaro, el estilo de gobierno de Nayib Bukele ha sido tremendamente efectivo, digno de emular y de copiar en países como Venezuela, que es lo que directamente nos atañe. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos realizar crítica y no podamos levantar banderas rojas cuando vemos una alerta de megalomanía como la de Nayib Bukele. Como él mismo dice, bueno, yo soy el presidente más cool de Latinoamérica. Entonces, esas son las cosas importantes y de verdad que yo considero, bueno, de verdad, de relevancia aclarar, porque ahora donde todo el mundo, bueno, va agarrando interpretaciones y va sacando, entonces van a decir que yo no como con eso y tampoco me importa, y además les cuesta muchísimo a las personas que han intentado sacarme a mí de mi contexto, les cuesta muchísimo porque no tienen cómo, no tienen cómo. A lo mejor es que tengo bastante suerte, no lo llamemos coherencia, hablemos de suerte. Conseguí por aquí un video de Shafiq Handal, hijo junior, hijo de Shafiq Handal, uno de los fundadores del Frente Agustín Farabundo Martí, el comunismo puro y duro de El Salvador. Y como ellos fueron los primeros que cobijaron, que fueron mentores de Nayib Bukele, bueno, se consiguen estas perlas que de verdad vale la pena colocarlas para entender quién es Nayib Bukele y lo peligroso de lo que está ocurriendo. Acá les dejo esto. Porque FMLN le dimos abrigo tomando en cuenta que era una persona que en aquellos días y en aquel momento decía y juraba que era rojo, rojito. Él mismo lo decía. Pues bueno, andaba en pañuelos rojos, calcetines rojos y creo que hasta la ropa interior le andaba roja, ¿verdad? Él era un tipo que, bueno, se defendía, decía, mi partido, mi corazón está a la izquierda, bueno, decía un montón de cosas. Pero a medida le fue gustando el tema del poder, se fue cada vez corrompiendo más. Ahora, imagínense ustedes lo delicado de este tema, que, bueno, estos delincuentes comunistas dicen que, bueno, él mismo lo fue estafando. Entonces, cuando usted logra estafar a delincuentes del comunismo y cuando usted logra, bueno, irse construyendo de la manera que se fue tallando, bueno, ladrillo a ladrillo, obviamente ayudado por una fortuna incalculable de su padre como Nayib Bukele, y poder ir mimetizándose de una manera a otra, no hay un marco legal, no hay un marco ético que usted pueda, bueno, darle garantías de que esta persona no se va a convertir
en, bueno, en lo que toque o en lo que le convenga de acuerdo a la situación, no solo en su país, sino en el mundo. Por eso es que yo considero que hay que ponerle la lupa a Nayib Bukele porque, bueno, realmente el tema de las reformas que está haciendo y de este neoimperio salvadoreño, él coronándose como Napoleón, hay que recordar lo que fue la autocoronación de Napoleón. Le preguntó el Papa de ese momento, bueno, Napoleón, yo me has traído para que te corones. Y Napoleón le dijo, no, no, usted no vino a coronarme, usted vino a estar presente, me corono yo mismo. Y agarró la corona a Napoleón y se la colocó. Bueno, a estos niveles estamos con El Salvador. Y no quería dejar de hacer este programa, bueno, para obviamente señalarlo, ya, lo ya dicho, pero hablar de lo que han sido, de cómo se han ido erosionando y lo fácil que resulta ir erosionando las democracias, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Hay otra cosita por allí, yo la tenía anotada antes de terminar el programa de hoy, y es que la píldora, las perlas históricas, es que por allí en el año 2009, el partido Nayib Bukele o el partido de Nayib Bukele recibió una donación de 1.9 millones de dólares. Y eso lo recibió de Alba Petróleos. Y adivinen quién mantiene o quién financiaba en ese momento a Alba Petróleos. Era Petróleos de Venezuela. Hay unas investigaciones bastante amplias que afirman que cuando él fue alcalde, él fue alcalde primero de una provincia, de un pueblito que estaba muy cerca de San Salvador, y luego fue alcalde de la capital. Y bueno, en estas investigaciones se afirma, además hay documentos para ello, que él recibía donación o recibía mucho apoyo del chavismo, porque formaba parte del Partido Comunista de El Salvador, al igual que del Frente Agustín Farabundo Martí. Busquen de eso. Les voy a dejar los enlaces para que lo vean por allí, porque no tiene pérdida. Hay que entender toda la historia. Yo vengo ya diciendo, y por cierto, esta semana voy a hacer un programa dirigido a eso. El tema, lo complicado lo complicado y las bendiciones, las maldiciones y las bendiciones que tiene YouTube, porque definitivamente la información se ha democratizado, pero también cualquier idiota puede venir y decir yo soy analista político. Y entonces dice cualquier chorro de baba. Y tampoco ahora con las herramientas que hay no es difícil. Usted busca por Twitter, la red X, usted utiliza inteligencia artificial y usted, bueno, puede ver cuáles son, hay aplicaciones, las métricas, qué es lo que la gente más está apoyando. Y bueno, resulta que la gente más está apoyando, qué sé yo, las campañas a favor de los manatíes. Y llego yo y publico un video a favor de los manatíes. Yo me voy a hacer popular. Y eso se puede hacer también en los países y en los continentes. Y tenemos en Venezuela una cantidad de comunicadores que están fuera del país, que ellos, bueno, viven de esas olas y le pagan para eso, porque es que ni siquiera les interesan las visualizaciones de YouTube. Ellos no viven de eso, ellos viven de la dádiva, de la limosna, de que, bueno, su patrón del momento les diga, mira, tú vas a seguir esta línea comunicativa y vas a decir, bueno, que el interinato es una maravilla, o que ahora María Corina es una maravilla y que es la líder y que es la mujer de acero. Y entonces no son analistas, son sencillamente entes que replican una información de tal o cual manera o con tal o cual estilo. Y digo esto porque cuando usted realmente se va a lo que es el análisis de las situaciones, no hablemos del político, el análisis en general, usted necesita tomar en consideración muchísimas cosas que si usted no tiene una formación, si usted no tiene claro y no tiene responsabilidad y no tiene claras nociones, no nada más éticas y de criterios, sino también académicas, usted lo va a hacer de una muy mala manera y va a ser un ente, no solo le va a hacer eco a políticos irresponsables, es que también, además de formar parte, va a ser un gran obstáculo para lo que es, en el caso de Venezuela, ya a mí no me gusta hablar ni siquiera de democratización, sino de la liberación de su país. Y contra ellos tenemos que ir y tenemos que irlos señalándolo, porque tenemos que hacer que las personas que los ven y que digieren con tanta facilidad la información o las opiniones de estos ñángaras de la información se objeten y digan, oye, es verdad, esto yo no puedo seguir en esto. Yo necesito ya saber cuáles son las debilidades, cuál es la realidad de mi país para yo buscar la manera de apoyar. Y solamente entendiendo realmente lo que está ocurriendo en Venezuela y sabiendo quiénes son los antagonistas y quiénes son, digamos, o cuáles son los correctivos que se pueden tomar, ya usted, bueno, está haciendo bastante. Y eso es lo que buscamos en espacios y en canales como Con Sentido Crítico.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus críticas, por seguirnos, por ayudarnos a fortalecer esta comunidad. Nunca mis palabras serán suficientes para agradecerles todo lo que hemos ido logrando y todo lo que realmente la gratificación que yo siento al crear este tipo de contenidos. Que tengan un excelente martes y si no, bueno, sepan que tienen las herramientas en sus manos para crearse la vida que buscan, la vida que desean. Solamente necesitamos, bueno, unir lo que es el pensamiento, el sentimiento y la acción. Un fuerte abrazo para todos. Que tengan una excelente.